Buenas noches, Andrés. ¿Cómo te encuentras? Excelente, excelente. ¿Tú cómo estás? Muy bien, Listo, Andrés. tranquilo. Gracias, bienvenido. Esto es el Club de los Fracasados. Es un podcast donde hablamos o queremos entrevistar a 500 personas exitosas y nos encontramos con un poco de tu trabajo en TikTok. Me llamó muchísimo la atención y decidimos invitarte a este podcast para que nos puedas hablar de este éxito que tú estás teniendo, pero sobre todo de los fracasos, Andrés, que te han llevado a este éxito que hoy estás teniendo en redes sociales y pues sobre todo con toda esta parte que tú estás pues tratando de enseñar en Internet, que es el emprendimiento digital. Y pues esto es lo que nos tiene el día de hoy aquí en esta charla en el Club de los Fracasados, Andrés. Bienvenido. Ok, vale. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, sí, definitivamente algo que pues la gente piensa de que va a ser muy sencillo el proceso para llegar, digamos, al éxito y piensan que siempre va a ser un camino de rosas y la verdad es que no. Hace parte los fracasos, porque los fracasos hacen parte del proceso para aprender, para mejorar y para no volverlos a repetir. Claro, estamos completamente de acuerdo contigo. Iniciando, ¿en dónde estás ubicado, Andrés? ¿Dónde es tu ubicación? Bueno, yo vivo en Medellín, Colombia. Estoy Ok, actualmente aquí. estás en Medellín, Colombia. Y desde Sí, Medellín, Colombia, estás hablando de negocios a través de redes sociales o a través de Internet. sí, Estuvimos viendo algunos exactamente. videos, pero para que la gente que va a ver y a escuchar este podcast, que vamos a poner también en las plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Amazon Music, ¿qué es el emprendimiento digital, Andrés? Me gustaría que pudiéramos empezar desde ahí para empezar a desenmarañar todo esta madeja de dudas que nosotros tenemos como seres humanos mortales que no conocemos de temas de Internet. Ok, perfecto. Bueno, el emprendimiento digital es la bendición que nos trajo el Internet. Digamos que hace unos años era bastante más complejo llegarle, por ejemplo, a 1000 personas, ¿cierto? Hoy en Ok, día, gracias al Internet, pues es muchísimo más sencillo lograr esto, es muchísimo más fácil y más rápido. Tú tienes que tener en cuenta varios aspectos, como la velocidad de crecimiento también. Entonces, todo esto se debe gracias al Internet, gracias a sitios web, gracias a aplicativos para móviles. ajá, Entonces, todo esto, gracias al Internet 3.0, pues ha generado de que se permita emprender mediante sitios web, empresas que manejan estos sitios y aplicativos que permiten vender ya sea productos o servicios, ya sean físicos o digitales. ok, a través de servicios Sí, y productos físicos, también. físicos o digitales. Ok. Sí. A mí alguna vez, en más de una ocasión, por las distintas cosas que hago y los diferentes proyectos que tengo, en algún momento sí me ha llegado un mensaje donde dicen, oye, mira, hemos visto tu perfil, te queremos invitar a que participes en pues en este proyecto, no tienes que hacer nada, solo con redes sociales, estar 4 horas al día, de 500 a $1000 por día. Y la verdad es que nunca me he dado la oportunidad de ni siquiera verlo porque lo voy a decir de manera franca, 500 a Ujú. $1000 por día creo que los gana alguien muy, pero muy, muy, muy preparado, alguien que tiene pues a lo mejor una educación universitaria en algo tecnológico bastante importante. Y yo como cualquier persona que probablemente tiene una carrera universitaria fuera de lo normal, yo soy mercadólogo, pues es Sí, un número difícil de alcanzar en un día. Pero sí. quiero saber si va por ahí o es hacia otro lado, Andrés. Bueno, lo que pasa es que lastimosamente en Internet han dañado el mercado, por decirlo de cierta manera. Entonces, lo que hacen es que muchas veces son cosas que no son reales y te pintan pajaritos en el aire, por decirlo de esta forma. Entonces, es posible, porque sí, es posible, pero hay varios factores para llegar a ese punto. Ni siquiera tiene que ver en muchos casos el tema universitario, sino la preparación y el desarrollo que vaya a tener esa persona y depende del negocio en el que entre, porque yo conozco personas que facturan exactamente eso
y hasta mucho más, justamente porque han creado un sistema. Obviamente eso es un proceso, no se logra de la noche a la mañana, pero es posible, sí. Lo que pasa es lo que te digo, han dañado mucho el mercado y hay gente que también, como hay buena, hay mala y quieren hacer ese tipo de estafas y muchísimas otras cosas. Pero a la final, si tú llegas a fondo, investigas bien en lo que vas a entrar, hay muchos mercados y hay muchas posibilidades que te pueden generar facturaciones bastante interesantes y grandes. Ok. Entonces, como en cualquier negocio, existen las dos partes, la parte verídica y la parte que Sí, se puede aprovechar de las ganas de las personas de aprender, de crear un negocio y de salir pues de la situación económica actual de cada una de las personas. exacto. Ok, Sí, así es. bien. Entonces, ¿cuándo empezaste a hacer esto, Andrés, de empezar a comercializar servicios físicos y digitales? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuántos años tenías? Bueno, yo empecé en este mundo principalmente a ofrecer servicios físicos mediante aplicativos, y eso lo inicié aproximadamente hace 5 años. Yo inicié en este mundo, específicamente mediante plataformas que pretendían básicamente ofrecer servicios turísticos, en este caso de hospedaje. Ese fue mi principal inicio en el mundo, pues, de aplicativos web y todo esto para ofrecer servicios. Y ya después me fui metiendo, después de la pandemia, empecé a como a digitalizarme más en el sentido de cosas que eran, por ejemplo, haciendo el tema de marketing digital para venta de productos físicos, para venta de productos digitales y servicios digitales. Entonces me fui metiendo más en el tema, más que todo después de la pandemia. Productos físicos y productos digitales. Esto es como, tengo un ligero, muy ligero conocimiento como lo que son afiliados, afiliados de, como de cursos digitales y este tipo de cosas. Sí, esa es una forma, porque hay diferentes. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de lo físico, ya sea que tú tienes, por ejemplo, una productora de algún producto, no sé, cualquiera, fabrica lapiceros, te pongo un ejemplo. Si fabricas lapiceros y de repente te da por venderlos así masivamente, entonces haya la manera en la cual tú puedes venderle por redes sociales, ya sea por medio pago o por medio de que tú haces publicidad, digamos, orgánica, se llama eso, en la cual tú no pagas a las plataformas, sino que tú haces contenido que atraiga a las personas y llame la atención y haces la gestión para hacer la venta de esos productos. Entonces, en cuanto a lo físico, pues todos lo sabemos, productos físicos. Y ahí está el tema de lo digital, que ya sí, como estabas diciendo, pueden ser cursos, pueden ser software, pueden ser servicios, por ejemplo, de plataformas web. Hay diferentes cosas que se pueden llegar a vender en este mundo. Y adicional, también el tema de los afiliados. En el mundo de los afiliados está el tema de que tú puedes, por ejemplo, ser un afiliado de un producto físico o digital, o tú puedes ser el mismo productor. Entonces están como los dos mundos que tú puedes Ok, manejarlos. Ujú. ok, muy bien. Entonces, tú empiezas vendiendo este tipo de productos y empiezas a crecer pues en tus temas económicos y después empiezas a crear contenido en base a esto o primero empezaste a crear contenido y después fue que empezaste a promover los servicios digitales. Eso es como la pregunta de qué es primero, el huevo o la gallina. No, mira, digamos que ese es un error que cometen muchas personas y se ponen, digamos, a hablar de temas que a la final no conocen o no han caminado por esos caminos, ¿cierto? Entonces, lo primero que uno debe hacer, y como lo hice yo, es que yo lo viví, yo aprendí, yo me di cuenta cómo era y después sí empecé a hablar de eso, obviamente. Así es como lo hice. Ok. En este tenor, ¿qué edad tenías? Sí, como te digo, eso fue alrededor de los 5 años atrás, pues cuando empecé recién en todo esto, que fue cuando tenía 25 años, hoy en día tengo 30. Entonces empecé como a vivir la experiencia y ya hace alrededor de que 3 años ya empecé como a mostrar pues en cámara, a hablar del tema y obviamente pues dar a conocer esta información. Oye, uno de los videos que yo vi que me llamó mucho la atención sobre ti fue este donde
decías, vamos a, no recuerdo bien textualmente cuál era el diálogo que tenías, pero hablabas, aprende a vender servicios a través de internet. Yo hace un tiempo estaba quebrado y hoy pues mi Mi situación es situación es completamente completamente otra otra. y pues eso fue lo que me llamó la atención y precisamente por ese video que vi fue que me interesó platicar contigo para que podamos ir descubriendo de qué se trata. Y mencionabas que estabas quebrado, ¿no? Y que creo que es pues un general en muchas personas que estamos tratando de salir adelante. ¿Cómo es que alguien se sube al barco de Internet y quiere empezar a vender estos tipos de servicios? ¿Qué know-how deben de tener o qué skills deben de tener para que puedan lograrlo y no se queden a la mitad del camino? Porque pues me imagino que de 10 probablemente 5 son exitosos y el resto se quedan en el camino o si sale la mayoría o cómo es eso, Andrés. Ok, listo. Pues ahí hay varios factores y yo digo que lo primordial, lo principal que se debe tener en cuenta en este mundo y en todo en general es que tenga las suficientes ganas de hacer las cosas. Segundo, viene la motivación, porque si tú no tienes una razón, tú tienes que tener una razón para arrancar y salir adelante en lo que sea. Y en esto es muy necesario. Tú tienes que tener una razón muy fuerte, lo suficientemente fuerte, que evite de que te quedes tirado en una cama, que evite que te dé pereza un día de estudiar o que evite, por ejemplo, de que tú salgas a la calle a buscar oportunidades. Entonces, esto es lo primordial para iniciar. Tú realmente no es que tú necesites ser súper inteligente, tener muchas habilidades, no. Tú lo que necesitas es tener las ganas, la motivación y aprender y dedicarte a tener disciplina, porque si tú inicias esto y no tienes disciplina, no lo logras, pero realmente absolutamente todas las personas pueden. Lo que pasa es que deben tener la suficiente disciplina para aprender, porque esto simplemente es un tema de aprendizaje, es un tema de educación. Primero eso, y arrancando desde la educación, tienen que trabajar en el tema de la mentalidad, porque si no trabajan en el tema de la mentalidad, se van a quedar a la mitad del camino y se van a caer porque es primordial tener educación más una mentalidad lo suficientemente fuerte y adicional de que la mentalidad, lastimosamente, en Latinoamérica es una mentalidad de pobreza. La Ujú, gran mayoría de los seres humanos que están en Latinoamérica somos criados culturalmente con una ausencia de dinero. Eso es ujú, muy normal. Por lo tanto, hay creencias que te limitan y a nivel inconsciente, porque digamos que tú eres consciente de que no tienes, por ejemplo, dinero, pero a nivel de inconsciencia, el mismo cerebro hace que tú tomes decisiones y hagas acciones que no deberías, que te van a la final a quitar dinero, entres en negocios equivocados, entres en cosas que no conoces y pierdas dinero inconscientemente. Eso está completamente comprobado por estudios. Por lo tanto, es algo que hay que trabajar, mucha educación, mucha mentalidad. en este punto donde estás hablando del tema de la mentalidad, creo que sí hay mucha verdad en lo que tú estás diciendo, donde hablamos desde la escasez, también También hablamos hablamos desde desde el punto donde no tenemos o no podemos porque somos pobres. Esto es para gente rica y no para nosotros. Y son cosas, o hoy no te lo puedo comprar porque no tengo dinero, o pues no sé, tantas cosas que escuchamos desde el núcleo familiar, donde ciertas cosas parecieran ser inalcanzables para nosotros y creemos que nunca va a ser para nosotros. En este punto de tema de mentalidad, ¿cuáles son las características que deberíamos, primero, de ser conscientes y después empezar a cambiar? Ok, bueno, primero que todo, en el tema de mentalidad, si uno se va a meter en el mundo del emprendimiento, básicamente, hay que tener en cuenta de que el emprendedor y el camino de un emprendedor no es un camino de rosas. Por lo Ajá, tanto, primero que todo, es desarrollar una mentalidad muy fuerte. Esto va a evitar de que tú te caigas como la mayoría de emprendedores en el camino, porque si tú ves las estadísticas, demuestran de que
alrededor de, no sé el dato exacto, pero es alrededor de un 30% de los emprendimientos son los únicos que sobresalen. Ese otro Ujú. 70% no sobresale. Y justamente son por diversos factores, pero en general está el tema de la mentalidad ahí. ¿Por qué? No tienen la suficiente mentalidad fuerte, no saben de que un camino de un emprendimiento tiene que fallar 3, 4, 5, 6 veces antes de que logre el objetivo o logre un paso grande. Por lo tanto, básicamente aquí lo primero es saber cómo deben tener una mentalidad fuerte, enfocarse en eso y ya después trabajar el tema de la mentalidad de abundancia, la mentalidad de progreso. Son varios aspectos y ya viene adicional el tema del dinero. Cuando mencionas esta parte donde dices, eh, como que siento que lo estás separando el tema del dinero y el tema de la mentalidad. Entonces, todos buscamos el dinero, para ser, creo yo, ¿no? Para ser honestos, todos buscamos el dinero. Al menos creo que nadie está haciendo un trabajo por, por los temas de mejora continua o de educación o cosas así, ¿no? Alguien dice, oye, ahí hay dinero y pues hay que ir y vamos a movernos para allá porque esta persona está ganando mucho dinero y esta persona está ganando otro tanto de dinero. Llegan a donde tú estás, por ejemplo, en este círculo de aprendizaje y dicen, "Mm, pensé que lo iba a ganar rápido, no hay otra manera, que sea sencillo, pero pues en realidad vamos por el dinero y a veces no por la educación, ¿no? Porque pues también en América Latina creo que la educación, al menos aquí en México, pues entre menos sepas mejor, más mano de obra barata y pues más gente que podamos, eh, lo voy a decir así, es mi México lindo y querido, pero es una realidad, mientras más podamos negrear a la gente o explotarla mejor, y gente educada probablemente no nos atrae lo que buscan como inversiones extranjeras y este tipo de cosas, pero pues sigue siendo como el mismo tema, o sea, me tengo que educar para tener mucho dinero, pero me da flojera, mejor educarme y pues está ahí la olla de oro al final del arco iris, y sí es todo un tema, todo un problema. ¿Habría algo que tú puedas decir si hay esperanza en esa parte? Bueno, ahí hay dos temas que hay que tener en cuenta. Por un lado, el tema de que tú tienes que ser antes de tener, y esto lo confirman las personas más grandes y más prósperas que hay en este mundo, que es que si tú no trabajas el ser como persona, el ser una persona íntegra, una persona sincera, una persona que no está pensando solamente en el dinero, sino que está pensando en los demás, en ayudar primero, antes que nada, digamos, tú ser una mano amiga para los demás personas, si tú te enfocas solamente dinero, 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 tú te vas a estancar, tú no vas a progresar igual. Entonces, esto pasa muchísimo en los negocios, esto pasa muchísimo cuando tú quieres, por ejemplo, dar un servicio o dar algo a los demás o venderle algo a los demás. Si tú estás pensando solamente en dinero y no trabajas en esta área, la otra persona se va a dar cuenta que tú solamente le quieres vender. ¿Y qué Ujú. sentimiento sientes tú como cliente cuando te das cuenta que esa persona solo le interesa el dinero, solo te quiere vender y te sientes forzado? Obviamente, las ventas van a ser muy complicadas, van a ser muy difíciles. Mientras que si te das cuenta que esa persona es una buena persona, que tiene ánimos de ayudarte, que quiere verte progresar, que quiere verte muchísimo mejor en muchos aspectos, obviamente te da confianza. Asimismo, tú vas y le compras a esa persona con gusto, ¿cierto? Entonces, por un lado Ujú. está ese tema y por otro lado está el tema de que el ser humano por naturaleza, también es un tema comprobado, es perezoso. El cerebro humano en general está Sí. demostrado que busca la menor cantidad de energía posible para vivir. Ujú. Entonces, cuando tú le obligas al cerebro, estudie, el cerebro va a decir, no, qué pereza, no, prefiero ver televisión, prefiero ver videos, no sé, hacer otra cosa. Ujú. Ahí está algo que es algo que no nota la gente, no sabe por desconocimiento,
y es que instintivamente somos demasiado perezosos, porque el mismo cerebro quiere ahorrar energía y el estudiar, el poner a trabajar la mente consume muchísima energía para nuestro cerebro. Por lo tanto, aquí es donde otro factor por el cual la gente que progresa más es la gente que evita que hacerle caso al cerebro, por decirlo de cierta manera, y Ujú, sale adelante porque no deja que ese cerebro perezoso los domine. Entonces aquí el que progresa es el que le da duro, el que estudia, el que se mata más y obviamente no es un trabajo duro, porque la vida no es un trabajo duro, la vida es un trabajo inteligente. Si tú te enfocas solamente en trabajar duramente, tú quizá puedas conseguir algo en la vida, pero no vas a sentirte 100% orgulloso de, uff, todo lo que hice, todo lo que logré, tanta gente que ayudé. O sea, es una manera de pensar, ¿cierto? ujú, Entonces, es de tener en cuenta. Y obviamente en la sociedad hay un tema con la educación tradicional que es muy triste, porque esa educación tradicional se quedó en la antigüedad. Lastimosamente, se quedó en el punto exacto en el cual estaba enfocada en la mano obrera. ¿Por qué? Porque la ujú, educación tradicional en la era industrial fue que se empezó a explotar y el objetivo era crear obreros para puras fábricas, para empresas. Ese era el principal objetivo. Y esa educación se fue generación tras generación sin evolucionar. Entonces, la educación que recibimos hoy en día en los colegios y en las universidades promedio, ¿qué están enseñando? A ser un excelente empleado. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscan. Por eso mismo el tema que decías, mientras menos sepa, mientras menos educación tenga, me sale más barata la mano de obra, justamente por lo mismo. Ese es el tema. Entonces, es algo que se quedó atrás, muy atrás, y solo muy pocas personas saben esta situación, de que la educación a la final está muy atrasada, se quedó muy atrás. Y hay un tipo de educación, que es el tipo de educación que conoce a la gente exitosa, que conoce a los emprendedores de éxito, que es la educación no tradicional. Y ujú, es cosas como, por ejemplo, ¿qué? Aprender a hablar en público, aprender a vender, porque eso es algo que no lo enseñan normalmente. Y cuando ujú, lo enseñan, son pura teoría de libros. Tristemente, en las universidades enseña un profesor que se ha estudiado muchos libros y nunca ha salido a la calle a vender, por ejemplo, sino ujú. que según la teoría esto es así, pero tú vas a ver y es una persona que no tiene recursos. ¿Cómo así que me está enseñando a alguien a vender que es pobre? ¿Tiene para ti sentido eso? Pues es la Claro, realidad que vivimos actualmente. sí, claro. Sin estar en el campo, en el campo laboral, creo que esto es importante. Pasa, no sé si en Colombia pasa esto, pero en México me recuerdo esto que dijiste, me recuerdo un meme donde dice, el señor de las carnitas, aquí en México el señor de las carnitas es un señor que vende carne de puerco Sí, y pues, hace tacos de carnitas, y ujú, lo pone el señor de las carnitas y un camionetón así grande, sí, sí, ¿no? Titán, no es, sé. Y luego ponen, y el maestro que tiene dos maestrías, pues su carrito humilde, pequeño, ¿no? sí. Y la verdad es que yo estoy haciendo una maestría en este momento y a veces no sé si ofenderme, reírme o preocuparme o no sé qué chingados hacer con eso, pero sí es una verdad, o sea, yo tengo profesores de mi maestría que son maestros y ya, Ujú. que no chambean en donde están o que no ejercen. Y a veces sí digo, oye, y me pregunto si a mis adentros y cómo será en la vida real, ¿no? Porque pues uno sale de la escuela, cualquier cosa que uno estudie y lo quieres aplicar en la vida real y es otra cosa totalmente diferente. Y sí es un tema pues bastante peligroso que estemos a veces siendo educados por este tipo de cosas. También tengo otros Sí, maestros excelentísimos que son maestros y sí están en el campo laboral y sí tienen mucha experiencia, pero sí me llama mucho la atención y que al parecer viene desde nosotros, desde México y pues hasta el final de Latinoamérica, porque no estamos errados en ese tema y estoy sí. totalmente de acuerdo contigo. También me llama la atención otra cosa que estás mencionando, el tema de el ser como una persona íntegra, bueno, lo que mencionaste, íntegra, sincera, ayudar.
ayudar, creo que ayudar nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, sí. Mover un dedo para beneficio mío es muy, muy, muy Muy fácil o fácil o muy muy sencillo, sencillo, ¿no? ¿no? Pero mover Sí. un dedo para beneficio del que está enfrente de mí, puta, o sea, creo que eso es más difícil que mover una roca gigante. Hay gente que dice, no, antes, primero mis dientes y luego mis parientes, este, tantos que, se me podrían ocurrir, pero sí es todo un tema. ¿Crees que viene de la misma educación que tenemos el no querer ayudar Sí, a nuestro prójimo? pues mira, la verdad, yo lo siento así y lo que he visto, pues en general, en promedio, en la gente en Latinoamérica, es que son dos cosas. Es lo que nos enseñaron en general, pura, pues la mentalidad que tiene la Latinoamérica y obviamente son creencias culturales, porque culturalmente, digamos que la cultura en general de nosotros ha sido muy egoísta, ha sido primero yo y ya después pienso en el otro, por Ajá, último, pues. Y eso es algo que es muy erróneo. Y a uno nunca le enseñaron, porque también eso es enseñanza, que a uno nunca le enseñaron en que primero tú tienes que ayudar para progresar en la vida. Eso es algo que pocas personas lo saben. ajá. Y eso es una ley de vida. Cuando tú a sí mismo vas a recibir. Por lo tanto, tú tienes que enfocarte en dar más sin pensar en cuánto vas a recibir. Ujú. Entonces, es algo que nunca nos enseñaron, nunca nos dijeron, pero es una realidad, eso sucede, así funciona. Entonces, por eso es que algo que hay que tener muy en cuenta y sí, es muy triste porque es culturalmente. Latinoamérica tristemente tiene esa forma de pensar en que no, primero yo, primero yo, primero yo. En cambio, pues el que sabe realmente cómo funciona la vida, cómo es una vida exitosa de verdad, es no pensar en encerrarte, en ser egoísta. No, o sea, tiene que ser libre y ayudar, porque así mismo le va a ir a uno en la vida. La verdad es que creo que es como hasta cierto Cierto, punto una una paradoja paradoja. donde yo primero tengo que ayudar para que me vaya bien a mí, ¿no? O sea, dices, Dices, bueno, bueno, o o sea, sea, ¿cómo ¿cómo está esto? está Está esto? al Está al revés. revés. Lo que Lo que quiero es quieres primero que primero me que me vaya vaya bien a bien a mí mí y ya y ya después después ya ya cuando tenga todo lo necesario empiezo a ayudar a los demás y pues ya con el poquito tiempo que me quede o con el poquito dinero que me quede o con los poquitos recursos, pero sí pareciera una paradoja donde primero tengo que ayudar a los demás para poder ser ayudado yo. Y eso me recuerda mucho a todo lo que se está haciendo yo creo que tú también lo estás haciendo en temas digitales donde pues todo el mundo está compartiendo el conocimiento. Yo soy mercadólogo y veo muchos mercadólogos que están en YouTube, en TikTok, en Insta, en Facebook, donde comparten todos los secretos de la mercadotecnia, donde comparten todos los cursos de Facebook Ads, TikTok Ads, todo lo que tenga con Ads. Y, Ujú. Sí. y lo Ujú. están compartiendo pues parece que les va muy bien, ¿no? Ujú. Y está esa contraparte donde dicen, los secretos nunca los reveles. Por eso tú tienes como esa llave al éxito que son los secretos del negocio o del tipo de mercado en el que tú estás, que nadie te quiso compartir y que tuviste que entrarle al toro por los cuernos y sufrir y batallar y caerte y levantarte para aprender todo eso. Y eso no lo puedes regalar, ¿no? Porque creo que eso era lo que antes se hacía, donde, Ujú. por ejemplo, las compañías nunca decían, oye, nuestro secreto para las ventas es esto, o nuestro secreto para nuestra receta es esto, o, y hoy en día, pues toda la información está ahí en internet, cualquier persona puede tener acceso a ella, y estas personas que lo están compartiendo paradójicamente son quienes están teniendo más éxito, y creo que es tu caso también, porque lo estuvimos viendo y así está funcionando. ¿A ti cómo te funciona esta parte? No, sí, es real. O sea, digamos que es muy tirado también en la mentalidad de lo que piensan las personas normalmente, que es que, ah, no, si voy a revelar mis secretos, entonces van a hacer lo mismo que yo, me van a quitar el mercado. Y no, 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 es un tema de cómo tú debes pensar. Y hay una historia que es totalmente real, que fue cuando se creó McDonald's. No sé si sabe la historia que cuando se creó McDonald's,
los dueños originales, porque el dueño al final, el que se quedó con todo el negocio, no fue el fundador inicial, ujú, porque los fundadores fueron dos personas, y esas dos personas pues se confiaban mucho de la gente y resulta que les enseñaban en ese tiempo cómo hacer la receta, cómo era su proceso de fabricación de las hamburguesas. Los invitaban a la cocina y les mostraban todo. Y ujú, curiosamente, pues en transcurso del tiempo, ya cuando la otra persona a la cual le mostraron, llegó un momento que una persona le mostraron y él dijo, no, yo no les voy a montar competencia, a mí me interesa asociarme con ustedes. Y a la final hubo otras personas que le pusieron, trataron de poner competencia y ninguno pudo acercársele a ellos. Son muchos factores que influyen en esto, pero a la final depende mucho de si tú sabes hacer bien las cosas, si tú eres disciplinado, si tú eres, digamos, tienes la esencia y creas una marca, porque es ujú, que los otros pueden hacer lo mismo que tú, pero tu esencia nunca te la van a quitar, tu marca nunca te la van a quitar. Y es ujú, lo mismo que pasó en ese caso, porque lo que fue la esencia y la marca, eso no la podían quitar. Y eso ujú. fue lo que creció. Así habían otros negocios muy similares, pero no crecieron igual como este. Sí, 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 creo que en ese punto tienes toda la razón. Y sí, por más que podamos compartir algún secreto, sí va a haber gente que no lo haga exactamente igual y ahí es donde va a marcar la diferencia. Ujú. Andrés, también mencionaste algo que yo soy emprendedor y sé de lo que estás hablando, pero para quien no tenga este acercamiento con esto que tú dijiste, platícame cómo ha sido en tu vida. El emprendedor o el emprender, mejor dicho, no es un camino de rosas. Exacto. Yo lo sé porque lo he vivido en carne propia y tú lo sabes y quiero escuchar tu experiencia, pero ¿por qué lo mencionas así? Para que la gente sepa quién no ha emprendido y también para los emprendedores que vienen con las ganas y con la idea y con el proyecto. Platícanos de qué se trata este tema de emprender, no es un camino de rosas. Ok, bueno, antes de llegar a eso, a fondo, va a dar como la introducción de lo que piensa normalmente la gente. Ok. Y dice, no, yo voy a emprender, yo quiero emprender porque yo quiero ser mi propio jefe. Entonces, ¿qué pasa? Vienen de un empleo donde trabajan 8 horas diarias y piensan de que van a ir a emprender, van a ganar mucho más dinero y van a trabajar las mismas 8 o menos y van Ajá. a hacer, mejor dicho, maravillas. Cuando la realidad es que el emprendedor trabaja el doble o más que un empleado promedio. Adicional a que no tiene un jefe, por decirlo así, encima diciéndole, mira, no hiciste esto, mira, no has trabajado más horas. No, eso es lo más berraco. El emprendedor, ese mismo emprendedor es el mismo jefe de él y él tiene que encargarse de ser lo suficientemente responsable por accionar, por hacer las tareas, por hacer las cosas que debe hacer. Por lo tanto, iniciando por ese punto, ser empleado es muy sencillo. A la final, Ajá. a veces haces las cosas mal o a veces las haces bien, pero te pagan. Sí. Entonces, tienes que cumplir un horario y ya, cumples con eso, cumples con las tareas y ya está. Pero ser un emprendedor es que tú mismo tienes que ponerte las tareas. Si estás enfermo, tienes que solucionar cosas, tienes que responder cosas, tienes que hacer situaciones en las cuales no te sientes tan bien y tienes que hacer algunas cosas. Y digamos, si tienes pereza, si estás cansado, si tienes sueño, de todas maneras tienes que responder, tienes responsabilidades, tienes muchas cosas que hacer que cuando tú estás en un empleo, tú simplemente dices, no, estoy enfermo, voy al médico, me dan una carta que dice que estoy enfermo, se la manda al jefe y no voy a trabajar. Listo. Pero aquí esto es algo completamente distinto, adicional a que tú eres 100% responsable de lo que tienes que hacer. Y si tú no haces las cosas bien, obviamente iniciando, pues obviamente no vas a tener algo que te sostenga o básicamente va a ser muy difícil para que generes dinero si tú no estás ahí, ¿cierto? Esto es más que todo cuando uno inicia. Entonces, está eso, están los fracasos, está en el camino en el cual tú haces las cosas, crees que vas por un buen camino y fallas y dices, pero ¿qué pasa?
y lo intentas, pero ¿qué pasa? Que estoy haciendo las cosas al pie de la letra y no funciona. Y la realidad es que para poder tener un emprendimiento exitoso, tú tienes que iterar. Iterar es entrarle, darle, esto no funcionó por este camino, le doy por este otro. Bueno, aquí más o menos funciona, pero no me está siendo tan rentable. Bueno, e intento este otro. Bueno, este tampoco, listo, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Iterar, 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 iterar y darle, y darle, y darle, y darle, hasta que llegas a uno y bueno, por aquí como que me está funcionando, le vamos haciendo por aquí, tengo problemas, se me solucionan, pero entonces es un altibajo, subo, bajo, en todo momento. Y puedes estar muy bien y de todas maneras siguen altibajos, porque eso es el emprendimiento, altibajos en todo momento. No es un camino de rosas justamente por eso, porque es que las personas creen que va a ser todo perfecto y la realidad es completamente distinta. Puedes llegar al punto de liberarte, de tener tranquilidad, claro que sí, pero el camino para llegar a eso fue un camino, fue un proceso demorado, fue algo que tuviste que sufrir. Entonces, así es la realidad, eso es un emprendimiento, no es para cualquiera. No es para cualquiera, tienes toda la razón y me encantan varias partes de las que tú estás mencionando. Primero, estoy totalmente de acuerdo y lo había pensado exactamente igual. Ser empleado es muy fácil. Creo que de las actividades que puedes escoger en tu vida adulta, la más sencilla es ser empleado y ser uno bueno es, creo que súper facilísimo, ¿no? Si tienes tu check-in a las 8 de la mañana, llegas 5 minutos antes, inclusive si llegas 10 minutos antes ya eres como de los empleados, Del mes. ándale, como el empleado del mes. Si te vas a tu horario es a las 6 y terminas a las 6:15, 6:20, 20 minutos que les regales, dice, tu jefe te va a ver y va a decir, ese muchacho vale oro, que no se nos Sí. vaya. Ujú, Y estás en chinga en tu trabajo y apoyas un poquito y listo, o sea, rápido subes. ujú. Pero sí ser emprendedor está cabrón porque lo mencionas en esta parte donde dices, el emprendedor tiene que cumplir hasta enfermo. Sí. Me ha pasado, ahorita me gustaría saber si a ti te ha pasado, antes de la pandemia, nosotros éramos banqueteros, yo tenía una banquetera y llevábamos comida a las fiestas. Por ejemplo, si tú te ibas a casar, nos contratabas y llevábamos el banquete a tu fiesta, ¿no? Ujú, Y nosotros, o yo junto con mi equipo de trabajo, no teníamos fiebre, gripa, tos, mucho menos que tuviera que ir a una fiesta con un primo, un amigo, que me invitaron a tomar cerveza. O sea, no había nada porque el día sábado teníamos que entregar una comida a pues en una boda o en unos 15 años, que aquí que se hacen las fiestas de 15 años a las niñas, les festejan los 15 años. Y si no estábamos nosotros, se chingó la fiesta, ¿no? Porque ¿qué le ujú. das de comer a la gente? O sea, echamos a perder un trabajo muy grande. Y no podíamos ni enfermarnos, ni que se nos muriera, ni la abuelita, ni, o sea, nada, porque es bien complicado. Y lo dices en esta parte donde dices, iterar, lo mencionas tú, que yo lo conozco como pivotear, Ujú, donde no me está saliendo, puta, pues, y ya perdí, no sé, 2,000 pesos mexicanos y ya lo volví a intentar y medio dio, pero invertí 1,500 pesos más y ahora van estos 10,000 pesos mexicanos para esto, a ver si funciona y sáquele, sáquele y metiéndole dinero a eso que parece ser un hoyo sin fondo. Y hay que tener, híjole, perdóname la expresión, mi estimadísimo Andrés, pero hay que tener los huevos bien puestos, ujú. Sí, porque sí. si no, te mueres a la mitad y vas a salir huyendo del área del emprendimiento, regresando frustrado a un trabajo de nuevo y, y a mí me ha pasado diciendo con él, ¿y qué hubiera pasado si hubiera seguido? Ujú. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera rendido? ¿Qué hubiera pasado si a ti te ha pasado esto, Andrés? Sí, claro, yo creo que a muchísima gente en ese proceso, obviamente que pasa algo y de pronto te arrepientes de seguir y empiezas con el, ¿qué hubiera pasado y si lo hubiera hecho así, si hubiera seguido? Son cosas que suceden, pero yo digo que el camino y la experiencia te hace madurar en ese sentido.
Entonces te hace llegar al punto en decir que obviamente sabes que estas cosas pueden pasar, sabes que digamos que son experiencias que tú puedes vivir y no es para nada sencillo. Eh, entonces tú te haces la pregunta a la final, bueno, quiero arrepentirme de no haberlo hecho antes, de no haberlo seguido haciendo o me va a dejar vencer o qué. Entonces tú tienes que entrar como a analizar eso, porque es algo que pasa, sí, es algo muy común y como te digo, pues en un camino que no es para nada de rosas, eso sucede, ese tipo de cosas pasan. Totalmente. Ahora, descubres esta manera de trabajar, Andrés, a través de Internet. ¿Qué hacías antes de trabajar a través de Internet? Ok, bueno, yo inicialmente me gradué, soy ingeniero de sistemas de profesión Ok. y fui empleado, trabajé en un banco como ingeniero. Y a la final, pues yo me di cuenta, no, pues definitivamente yo no estoy para esto porque yo no me sentía cómodo teniendo un jefe encima, no me sentía cómodo cumpliendo un horario, estando todo el tiempo como con algo como tan estricto y tan lineal. A mí no me gusta ese tipo de cosas. Va mucho como la manera como yo pienso. Y yo tengo el emprendimiento, siempre lo tuve desde los inicios. Incluso en el colegio vendía cosas para poder Ujú, generar dinero. Vendía dulces, juguetes, de todo vendía. ujú, Entonces siempre fui alguien emprendedor. Cuando estaba en la universidad empecé a vender páginas web. Después ya pues trabajé y no aguanté más. O sea, tuve un trabajo inicial. Ese duré como 6 meses. Después el siguiente trabajo en el banco, como un año. Y yo dije todo lo que estudié para esto. Bueno, quise darle el título a mis padres porque obviamente pues ellos querían eso, les di el ajá, gusto en ese sentido. Y después, pues, a la final no me arrepiento del todo porque habían cosas interesantes y aprendí. Y digamos que ese proceso es algo experiencial, pero es necesario a la final. O sea, tú tienes que vivir las experiencias en la vida. Tal vez sí me arrepiento de muchas cosas porque perdí tiempo, eso sí es verdad, pero a la final, pues, uno tiene que seguir. Entonces, después de eso, yo dije, no, yo no estoy para esto, no me aguantaba eso. Después viajé, porque yo tenía muy cómodo donde estaba todo. Viajé con lo que tenía, me fui a la ciudad en la cual estoy actualmente. No tenía mucho dinero, no sabía ni siquiera qué iba a hacer, pero había hecho un emprendimiento, como un año antes, había hecho un emprendimiento donde estaba y ese emprendimiento me empezó a generar un flujo de caja interesante. Lo había hecho con unos amigos. Después era tan buen negocio que el local, mejor dicho, el centro comercial donde lo manejábamos, ellos se adueñaron de ese negocio, porque pues ellos tenían el poder de hacer eso. Se adueñaron de eso y pues nosotros liquidamos. Después yo ahí sí traté de hacer ese mismo negocio en la ciudad en la que estoy, pero tuve algunos problemas, no fue tan sencillo, digamos que era como otros reglamentos y eso me evitaba de que yo progresara en ese mundo y obviamente con el tema del capital, porque se necesitaba algo de capital. Entonces se me complicaban las cosas. Adicional, pues yo invertía y tenía otras inversiones que me daban algo de dinero, pero a la final me di cuenta de que no, por ahí no era. Y lo que hice fue que saqué un carro a crédito ujú, y el objetivo era mover ciertas máquinas que eran en el emprendimiento del que estaba, eran unas máquinas vendedoras de dulces automáticas, eran ujú. expendedoras y eran de muñecos y estos muñecos hablaban y todo el tema. Entonces yo cometí el error de no educarme antes de entrar bien en ese negocio y resulta que yo no sabía de producción, yo no sabía de fabricación y me puse a inventar y yo a la loca empecé a tratar de fabricar esos muñecos sin saber cómo. Y pues a la final eso fue un desastre, devoluciones de dinero. Bueno, no funcionó a la final. También ponía las máquinas en centros comerciales para que por comisiones, como por arrendamiento, Ajá, estas sí, sí. funcionaran. Yo pagaba una cuota y esto pues yo recogía. Eso funcionaba bien como inicialmente en la anterior ciudad, pero en esta estaba difícil porque ya había un mercado que estaba dominado. Entonces, a la final eso no funcionó. Me dediqué mediante aplicativos, a trabajar el carro, a hacer lo que es Uber hoy en día y todo eso. Ajá. Y con eso recogí algo de dinero. Y ya después sí, pues empecé como a meterme en el tema de los aplicativos, obviamente después de conocer Uber. Entonces ya me empecé a apalancar de los aplicativos y ahí arranqué todo lo que he logrado hasta ahora.
En este caminar que me mencionaste, me hablaste de un negocio en una plaza comercial, después empezaste tú a emprender ese mismo negocio por tu cuenta, quisiste Ujú. fabricar los muñecos que venían dentro de, pues, aquí en México los conocemos como máquinas vending Sí, eso. y viene como la esferita, ¿no? Y adentro el muñequito. Ujú. Y después te fuiste de Uber y en ese lapso que me platicas ahorita en 3 minutos, ¿cuánto tiempo pasó? Eso fue alrededor de 2 años, más o menos, en ese De dos tiempo. años. Sí. Ahora, en esos 2 años, y creo que esto se lo han dicho muchas personas que logramos tener una escuela universitaria concluida, tus papás, tus amigos nos decían, hey, ¿qué haces ahí? Si eres ingeniero, ¿para Exacto. qué batallas? Mejor búscate una chamba, cada quincena te cae tu dinero y estarías a toda madre. Pero la verdad es que no sé de qué estamos hechos, que pareciera que somos enemigos de esa parte de la seguridad y no queremos Sí. estar ahí. Pero a ti, ¿cuánto te mencionaron esta parte de qué haces ahí si tú eres ingeniero? ¿Dices en cuándo me lo mencionaron? No, no, o sea, ¿cuántas veces, cuánta Ah, ok. gente? Bueno, sí, la verdad es que mucha gente y en gran parte también mi familia. Lo que pasa es que a la final, no sé si, pues eso es muy evidente, los emprendedores no estamos tan cuerdos, estamos un poco locos. Ok, sí. Sí, entonces no estamos tan bien de la cabeza. Y normalmente, pues hay muchos dichos y muchas frases referentes a eso. Y hablan justamente de que el emprendedor, uno tiene que estar loco para emprender, un poco Sí. loco, porque obviamente a pesar de que es un camino complejo, pues hay otros caminos muy seguros, ¿cierto? Y te dan tranquilidad, evitan tu incomodidad. Entonces, digamos que eso es algo que es muy discutible. La misma familia, los amigos, a mí me dijeron muchas veces, pues, qué estaba haciendo ahí. Incluso llega un punto en el cual medio me iba a ir reponiendo, pero estaba trabajando el carro en ese momento y me agarraron porque, pues, obviamente el Uber acá es ilegal. Me agarró Ok. la policía, yo de la desesperación intenté escaparme, me cerraron así estilo película, me Ajá. encerraron y ya pues me iban a poner en problemas, me quitaron el carro y me preguntaba la policía, ¿usted qué profesión tiene o qué? ¿O qué? ¿O no hace nada o qué? No, yo le dije, no, yo soy ingeniero y entonces ¿usted qué está haciendo Uber? Ajá. Entonces, yo me quedé callado porque ahí estaba empezando a emprender otros tipos de negocios, que es lo que hago más que todo hoy en día. Y pues, si ella supiera en ese tiempo que yo, obviamente con la mentalidad que tenía y la mentalidad que estaba construyendo, eh, o sea, si fuera ella, diría, este está muy loco. Porque, Ajá. a ver, yo estaba en ese momento empezando a recuperarme, empezaba a ganar buen dinero y no tenía la necesidad realmente de trabajar en el Uber, como lo estaba haciendo esa noche. Ajá. Pero digamos que si un emprendedor no es ambicioso, no va a salir adelante. O sea, la ambición hace parte de la receta del éxito, porque si Ujú. no, no vas a llegar lejos. Entonces, obviamente, eso es algo que no me lo iba a entender y ella pues lo veía en un sentido diferente, pero ella no sabía que yo estaba ganando suficiente y no me hacía falta realmente hacer ese trayecto pues de Uber que estaba haciendo. Ujú. Pero yo iba por más y iba por crecer, iba por aumentar mis ingresos, progresar. Entonces, digamos que es algo muy discutible, pero también va de la mano con la locura que uno tiene para progresar, para ser emprendedor y para todo esto que uno logra. Entonces, ese es el tema. Es complejo, pero así es, así lo critican demasiado. Esa es la vida de un emprendedor, la vida de un loco. Sí, totalmente. La vida de alguien que me encantó esta parte donde dices, pareciera que no estamos cuerdos, ¿no? Que tenemos un tornillo zafado. Sí, Ahora, ya después de que pasaron esos periodos, fue donde tú empezaste a involucrarte en este tema de negocios digitales. sí. Y bueno, ya me mencionaste que es empezar con el cambio de mentalidad y educación. Pero Ujú. digamos que yo, hoy en día, contigo te conozco, hoy 26 de enero, y digo, vale, Andrés,
vamos a hacerlo, me uno contigo, quiero también facturar igual que tú. ¿En cuánto tiempo podría estarlo logrando y qué tanto tendría que hacer para poder, no, si no alcanzarte, pues empezar a caminar el camino que tú ya tienes recorrido? Bueno, esto es muy variable y tiene muchas dependencias, hay muchos factores que influyen, pero puedo dar como una idea. Digamos que en el mejor de los casos, digamos que si es una persona que tiene una mentalidad fuerte o que ya ha tenido alguna clase de emprendimientos y tiene como ese espíritu de emprendimiento, una persona puede lograr, digamos, al punto que yo estoy, en 4 o 5 años puede hacerlo, incluso en menos, incluso hasta en unos 1 o 2 años es posible, en el Ujú, mejor de los casos. Pero obviamente tiene que ser una persona que ya tenga la mentalidad, que ya haya tenido sus experiencias, que sepa cómo es un emprendimiento y ujú, obviamente, pues sabiendo eso, ya es posible. Y ya si es una persona que está de cero absoluto, que siempre ha tenido una mentalidad de emprendedor, que ese es el peor de los, perdón, una mentalidad de empleado, que ese sería el peor de los casos, que ha tenido siempre mentalidad de pobreza, que está iniciando de cero. Es un proceso porque el cambiar la mentalidad y el desaprender es lo más difícil que hay. Porque aprender es fácil, pero desaprender, eso sí es muy difícil. Entonces tendría que borrar del cassette muchas cosas que le han dicho en su vida para aprender cosas nuevas, para aprender de que la vida, digamos que no es matarse toda la vida trabajando, sino que hay otro camino, sino ujú. que hay otras maneras. Entonces, ahí tendría que hacer una reprogramación mental y muchos aspectos a cambiar y obviamente ese proceso es mucho más duradero, es más difícil y obviamente pues ahí se puede estar yendo más de los 5 años. Así es, Ok, pero posible es para todo el mundo. claro, claro. Ahora, ya una vez que ya estoy contigo, y esto sí, sí me gusta así como preguntarlo de manera bien directa, porque ya había platicado hace algunos podcasts atrás con otra persona de aquí de México que también tenía emprendimiento digital. ¿Qué vamos a vender? O sea, ¿qué productos físicos vamos a comercializar? ¿Qué productos digitales vamos a comercializar? Y como para saber a qué le vamos a entrar. Ok, pues digamos que hay muchas cosas y yo he probado muchas cosas. A mí me ha ido muy bien comercializando productos físicos en los cuales yo inicié vendiendo, o sea, revendiéndolos. Ajá. Compraba a buen precio al por mayor y los vendía en mi ciudad. Los inicié a vender en la pandemia. Entonces, eso es muy bueno para iniciar. Ujú, Si están las dos opciones, que tú seas el que compras y revendes o simplemente tú utilizas algo llamado dropshipping. Eso es mediante ujú, otras empresas que permiten esto. O también opciones de Amazon por comisión de afiliado o el FBA, que es conocido de Amazon. Todo esto, yo no me meto muy a fondo en el tema de Amazon porque no lo manejo, pero es muy similar pues al mundo en el cual te estoy hablando. Entonces, en cuanto a productos físicos, se puede así, tú compras, revendes o simplemente mediante una empresa intermediadora, eh, tú haces marketing y vendes las cosas y ellos se encargan de la gestión, de enviar el producto, de recibir el dinero, de enviarte el dinero a ti, todo ese tema. Está eso en productos físicos. Y ya en el tema digital, de productos digitales, pues como te decía, comercialización de productos como por ejemplo cursos, mentorías, reuniones, servicios de hosting web, todo ese tipo de cosas en lo digital se puede vender. Y también está el tema de los servicios. En el tema de los servicios es donde yo me levanté. Con eso fue con lo que yo me disparé. Y son servicios físicos lo que yo manejo, más que ujú. todo. Entonces, que tú ofrezcas servicios, por ejemplo, turísticos, ya sea por comisiones o ya sea que tú directamente los manejes. Y pueden ser de hospedaje o servicios de tours, por ejemplo, o de Okey, transporte. Por todo eso tú puedes ganar comisiones. Entonces, a la final hay muchas formas de ganar dinero por internet, ya sea físico o digital, pero hay muchísimas maneras. súper. Tengo 2 preguntas en eso que acabas de mencionar. Lo primero es, todo lo que dijiste es venta. ¿Necesitas entonces tener amor a la venta? Bueno, mira que hay como algo ahí complicado en cómo se piensa normalmente. Y no sé si
digamos, a la gente le ha pasado, que yo creo que sí es muy común que pase, o como piensen, que les dicen, ah, no, tú eres un vendedor. ¿Y qué sentimiento o qué pensamiento se les viene a la cabeza cuando lo juzgan a uno de vendedor? Como como que no es un superpuesto, por decirlo de esta forma, ¿cierto? Ajá. No es como el más arriba de la jerarquía, ¿cierto? Entonces, no te da como un buen sentimiento, no te da como una buena imagen. Y esto es algo muy grave que nos han metido en la cabeza. Y lo que pasa es que todos los seres humanos somos vendedores. ¿Y sabes Mm, por qué? Porque si tú no te sabes vender como hombre o como mujer, tú no vas a conseguir pareja nunca. Primero que todo por eso. Si tú no te sabes vender, tú no vas a conseguir amigos. O sea, son muchas cosas que van relacionadas a la venta. Así que todos los seres humanos somos vendedores. Si tú no sabes vender, tú no consigues un empleo, ni siquiera para los empleados, imagínate. Tú vas a una entrevista ok. y si tú no te sabes vender, escogen a otro, no te escogen a ti. Entonces, a la final, todos debemos saber vender, es algo primordial en la vida. Y obviamente, si tú llegas al punto de saber vender a fondo, de saber las estrategias, de saber cómo funciona el cerebro, el tema natural del ser humano, porque los seres humanos debemos entender, antes de aprender a vender, entender cómo funciona el cerebro humano. Por qué compras el cerebro humano? Y son temas emocionales, son factores psicológicos, porque para vender tú debes saber todo ese tipo de cosas. Entonces, a la final es algo necesario, es algo que todo el mundo lo vive y obviamente el vender está en todo, absolutamente todo. Así es. Totalmente. Ah, sí, creo que viene relacionado con eso, ¿no? O sea, no eres como el, no sé, el gerente o el director de, sino eres el vendedor y pues, ¿cómo Sí, vas a ser tiene una mala vendedor, no? imagen. Ujú. Bueno, ahora, hiciste mención de algunas cosas que nos gustaría que nos explicaras para los que no tenemos el conocimiento. Comisión de afiliados, dropshipping y bueno, comprar y revender, esto creo que a todo el mundo nos queda bien claro, pero explícanos un poquito más si puedes desmenuzarnos estas dos frases que mencionaste, comisión de afiliados y dropshipping, por favor. Ok, comisión de afiliados es básicamente que tú no eres dueño de producto o servicio, sino que la otra persona o la otra empresa lo fabrica o lo diseña y tú te puedes, mediante plataformas, ya sean páginas web o aplicativos, tú te puedes llegar a afiliar. Quiere decir de que tú eres como el vendedor y tú te vas a ganar una comisión por esa venta. Ujú, Y es muy sencillo, es solo basarse en un registro por internet y encontrar el producto que te interesa, que tú le haces un análisis y dices, bueno, eso puede venderse bien, te afilias a eso y te ganas porcentajes muy interesantes. Si hablamos de productos físicos, eh, máximo entre un 50% más o menos, puede ser un poco más, pero rara vez es más. Y en productos digitales se puede llegar incluso hasta un 80%. En ¿cómo algunas crees? plataformas permite más, pero promedio máximo hasta un 80%, que es una locura. Y eso es Perfecto. algo demasiado loco porque eso está creando libertad económica en muchas personas. Está generando riqueza de verdad. En esta parte es como, por ejemplo, Hotmart, ¿sí ¿estoy bien? Sí, ¿Sí? Am, no sé si hay otra plataforma muy famosa, me fue el claro que nombre, hay pero muchas. hay muchas, ¿no? Sí, sí. Ahora, Y para poder comercializar estos productos, pues necesitas como tener una base de datos de seguidores para que les puedas ofrecer esto, o alguien que pues no lo conozcan ni en su casa podría entrar a esto de comisión de afiliado. no, no es necesario, digamos que, a ver, es como un mito del que se cree que no, tienes que tener un montón de seguidores o tienes que tener, digamos, una marca ya constituida. Y no, no, no es que sean las cosas así. Mira, yo he visto historias de personas que han iniciado y en 20, 30 días ya han generado ventas partiendo de cero completamente. ¿Y por qué? Porque hacen las cosas bien. Obviamente también aquí hay un factor que incluye que tú sepas hacer las cosas y que te dediques, que seas disciplinado. Sí. Entonces, he visto cuentas de cero, cero absoluto, y que empiezan a generar 5 o 10 ventas. ¿Y qué son 5 Ujú. o 10 10 ventas de, así sea $20?
de ganancia. Entonces, ya genera algo, ¿cierto? Ya, Para ayer. iniciar está muy bien. Entonces, hay muchos casos así. No es 100% necesario. Tú puedes hacerlo incluso sin pagar. O sea, ¿qué pasa? Cuando tú no tienes dinero, tú tienes que invertir tiempo. Pero si tú tienes tiempo, puedes invertir. eh, obviamente, o sea, si vas a invertir tiempo, es porque no tienes el dinero, ¿cierto? Ujú, Entonces, ahí te toca estudiar, te toca hacer las cosas, te toca dedicarte a crear. Pero si tú tienes el dinero y no tienes tiempo, pues ya inviertes dinero para generar dinero. Así ujú, funciona. totalmente. Bien. Entonces, esa es la parte de la comisión de afiliado. Ujú. ¿Nos puedes dar pues un adentre a la parte que es dropshipping para quienes no sabemos? Ok. El dropshipping se basa principalmente en empresas que se encargan de administrar, ya sea bodegas y transporte o una u otra. Entonces, normalmente son empresas que se dedican a administrar el tema de que se asocian con marcas, con fabricantes, con otro tipo de gente que fabrica en general cosas, productos, y estos obviamente generan como la asociación para que ellos creen un sistema, y este sistema ayuda a conectar a ti como vendedor y a ellos como productos adicional al tema de transporte. Entonces ellos gestionan todo el tema del bodegaje, que obviamente pues que te dan buenos precios para poder que haya margen de ganancia y tú llevas porcentajes, incluso puede ser 10, 15, 20, 50% de un producto. Ujú, ¿Y qué pasa? Gracias al marketing digital, que puedes hacerlo sin pagar dinero o pagando dinero, eso ayuda a generar varias ventas al día. Entonces, obviamente eso genera mucha libertad económica en las ujú. personas. Y eso ayuda bastante y sí, da buenos ingresos, muy buenos, si lo sabes hacer. Ok. No sé si en Colombia exista, pero aquí hay una marca que se llama Shane. Creo que lo he escuchado. Ok, entonces no, en Colombia no existe. Bueno, te voy a platicar para que tú me digas si ellos hacen dropshipping y que la gente que nos está escuchando pueda comprenderlo un poco más. Hay una aplicación o una página de internet que se llama Shane. Ahí te muestra ropa de infinidad de modelos, colores, tamaños, versiones, temporadas para hombre, para mujer, para niño, para niña, para abuelito, toda la familia. Yo veo un pantalón y una sudadera y digo, me gusta, cliqueo, compro y la página web me dice, está hecho tu pedido, pago y dice, tu pedido viene desde Hong Kong, ¿no? Ujú. Entonces pasan 15 días y pues voy viendo cómo va, viene mi pedido de Hong Kong, sale de allá, pasa por todo el mar, llega a la aduana, después entra al territorio mexicano y va caminando por lo largo y ancho del país hasta que llega a mi domicilio. ¿Esto se puede tomar como un dropshipping? Bueno, habría que ver más a fondo cómo lo manejan ellos, pero ¿qué pasa? Si es una página reconocida, si ya tiene tiempo y es una empresa un poco más grande, a ellos no les conviene hacer dropshipping. Y tú dirás, ¿por qué? Porque es que el dropshipping deja comisiones un poco más bajas. ¿Por qué? Porque Ujú, obviamente si tú vas a hacer dropshipping, tú tienes que, digamos que pagar comisión al de la plataforma, al creador de la plataforma de dropshipping. Uno, ajá, el tema de, por ejemplo, que tú compras algo que está ofreciendo una bodega. O sea, tú temporalmente lo compras. Entonces, tú no eres ni el fabricante ni nada de eso. Entonces, habría que conocer a fondo cómo es el sistema de ellos. ok, Pero el dropshipping está enfocado básicamente es a que los seres comunes y corrientes para cualquier persona quiera ingresar a la plataforma que maneja los productos y ahí puede comercializar él creando su propia tienda. ujú, Así ok, es eso básicamente. sí, perfecto. Bueno, pues ya estamos aprendiendo un poco más de estos temas digitales y de comercialización. Ahora, Andrés, ya estamos un poco más empapados con todo este know-how que debemos de tener, una mentalidad diferente, desaprender, aprender cosas nuevas,
tener esta parte que creo, al menos para mí, creo que sería la más difícil. Tengo que aceptar que sería ayudar a los demás, porque pues a veces todo lo queremos para nosotros y desprendernos, al menos en mi caso, creo que es un ejercicio en el cual tengo que estar trabajando. Y ya una vez eso, tener pues hacia dónde vamos a querer ir, ¿no? Por ejemplo, hacia los productos físicos, hacia los productos digitales y demás. Ujú. Ya tenemos todo esto. Empezamos a trabajar. Sí, como le pasa a muchos, si me rindo a mitad de camino, ¿cuánto voy a perder? No sé, en cuestiones económicas, en cuestiones de tiempo o sea, como cuánto perdería, no sé, o sea, como para decir, hacer un cálculo de riesgo y decir, bueno, pues a lo mejor puedo perder 1000 o 2000 o 3000 y 3 meses o un año, no sé. O en tu experiencia que has visto otras personas que tiran la toalla, ¿cuántos llegan pues a perder en esta parte, ¿no? Que es una realidad. Sí. Bueno, digamos que como habíamos comentado, depende mucho de cada quien, pero a la final sí pasan situaciones porque no todas las personas están dispuestas a hacer un emprendimiento. Entonces, a la final, hay ocasiones que tú simplemente con ya sea $100, tú puedes arriesgar $100 y ver cómo se comporta eso. Entonces, ¿qué pasa? Tú no vas a poder tener el suficiente recorrido con $100, pero por lo menos alrededor de unos $500 ya te pueden dar una idea mucho más a fondo. Sino que es como la mentalidad errónea de cómo uno debe pensar, de, de cómo cuánto puedo perder. No, 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 porque ya estás empezando mal. Sino que tú tienes que ver es qué voy a aprender aquí. Si tú lo ves de esta forma, que es muy distinta, obviamente tu vida va a tener como otro camino, va a tener otra perspectiva. Y asimismo es mucho más probable de que tú no te dejes vencer. Aquí hay que tomar varios factores y un factor es que no hay alguien más estúpido que alguien que comete un error y sigue por ese mismo error, por ese mismo camino que le da errores, ¿cierto? Entonces, aquí está la clave de que tú no tienes que meterte por donde no es y seguir dándole tercamente y dándole por ahí. Entonces, si tú empiezas a ver otros 5, 10, 15 caminos más, obviamente ahí va a permitir. Y esto es pasa mucho con el tema de un meme que es una imagen de un minero que está Ajá. arriba y el otro está abajo. Entonces uno le está dando y le está dando y ya dice que no puede más. Y estaba a un paso nada más del oro o de los diamantes. El otro no se rindió y siguió y siguió y siguió hasta que lo encontró. Entonces son factores como esos, que cada quien puede tener un camino distinto o no, pero es como piense. Si tú piensas solamente en, no, ¿será que me arriesgo? Y si pierdo, y cuánto, y lo primero que piensas es, ¿cuánto podría estar perdiendo aquí? No es la mentalidad correcta. La mentalidad es, ¿qué es lo que voy a hacer? No me voy a dejar vencer. Si no es por aquí, es por acá. Pero allá las maneras. Es un tema de que el correcto emprendedor no ve los problemas, sino que ve caminos para encontrar la solución. Es así. Creo que sí, sí tienes toda la razón. Y esto me recuerda a una ocasión teníamos que entregar un servicio y llegamos a un aeropuerto y nuestro servicio era adentro del aeropuerto, dentro de los hangares de este aeropuerto. Y nosotros, pues, nunca nos habían mencionado que teníamos que tener un protocolo ni nada, ¿no? Entonces, llegamos, nos estacionamos en una camioneta y pues sale la gente preguntándonos quiénes éramos, les mostramos este servicio, vamos a hablarle a la gente y empezó a llegar un montón de gente, ¿no? Guardias y un montón de personas y todo, y ya salieron que nos contrataron a nosotros para el servicio y decían es que no pueden entrar por esto, no están registrados, no tenemos sus datos, no sabemos quiénes son y pues esta es zona federal y no se puede. Y dijo la persona que nos había contratado, les dijo a ellos, dijo, vamos a ver el cómo sí y no veamos el cómo no. Y resolvió todo el problema con esa frase, ¿sabes? O sea, desde ese día
tomé esa frase, me la tatué y dije, tengo que usarla y la he usado, pero eso que estás diciendo me recuerda a eso. O sea, tenemos que ver cómo sí lo podemos lograr y no ver cómo no vamos a lograrlo, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Y vieras cómo es en ese momento, pareciera que el señor traía una varita mágica y dijo, ¡pum! Aquí se hace, ¿no? Y arregló todo el meollo y se empezaron a solucionar todas las cosas. Y al final pudimos nosotros hacer nuestro trabajo para el cual nos habían contratado y pues se resolvió algo que a lo mejor se pudo haber hecho más grande si uno hubiera llegado con una actitud pues negativa o sin querer solucionar las cosas. Sí. ¿Cuánto de ti, del Andrés de hoy, es nuevo y cuánto es con lo que ya vienes? Y me refiero a esta parte donde tú, eh, o sea, platico contigo, te veo que tienes este pensamiento, que tienes como esta tranquilidad para hablar, este capacidad de análisis. ¿Cuánto es nuevo de este proceso que tienes, de todo lo que ya hablamos, que mencionamos del cambio de mentalidad y de la educación? ¿Y cuánto tienes de el Andrés de 25 años cuando empezaste este camino? Bueno, yo diría que alrededor de un 70% es nuevo. Eso sí, lo construí y lo fui reforzando. Todavía me queda alrededor de un 30% que yo considero de que, digamos que el 25 de ese 30 no es lo mejor y tengo que seguir mejorándolo. Y Ajá. obviamente, pues es algo que es de lo más difícil, como decía, que es desaprender. Pero es un proceso que lleva su tiempo, lleva sus años. Pero sí, la gran mayoría es completamente nuevo, mejorado y positivo. Ahora, tú en temas de emprendimiento y en temas de crecimiento personal, siempre se menciona, vas a ser el reflejo de las 5 personas a las cuales tú te reúnas, ¿no? O te rodeen. En este tenor o mencionando esto, a emprendedores o empresarios, ¿tú a quién admiras que sean como esas 5 personas de las cuales te rodeas, pero por la limitante de decir, bueno, yo no puedo rodearme de Steve Jobs porque ya no está en este plano o de Elon Musk porque pues jamás en la vida lo voy a conocer, pero que sí digas, bueno, este emprendedor lo admiro, conozco su carrera de aquel, vi cómo creció esta persona. ¿Quiénes son esas personas que tú admiras y que sigues para poder seguir creciendo? Bueno, yo los tengo como contaditos y de pronto como que los que se me vienen a la cabeza en el momento, que son unos de mis mentores principales, de los cuales yo me educo más y obviamente pues quizá tal vez algún día pueda conocerlos, pero hay unos que sí es muy probable que los conozca y otros que sí los conozco. Así como que los que se me vienen principalmente a la cabeza son en mi país, por ejemplo, hay un emprendedor que es el más reconocido, principalmente en toda Latinoamérica y en Colombia, que se llama Mike Musville, es referente en Hotmart. Bueno, primero él, está otro que es español, si no estoy mal, y él, pues es un referente es una historia muy interesante y él hoy en día pues también es millonario, el anterior también es millonario. Este que te digo se llama Laín García Calvo, ese es el otro y habla de cosas muy interesantes también. También tengo un referente que es mucho más salido de lo tradicional, salido del típico empresario millonario encorbatado, sino que es todo lo contrario y tiene una vida un poco más loca, porque muestra son carros de lujo, muestras una vida un poco más loca, pero es una persona aterrizada a la tierra, es una persona que es muy inteligente, sino que lo que muestra en redes sociales es una vida muy loca, Ajá. y mujeres y cosas así. Pero yo admiro demasiado a esa persona y lo sigo mucho y aprendo mucho de él, que se llama Yados, que es un español también, vive en Estados Unidos. Él se hizo millonario gracias al fitness y a YouTube y todo ese tema. Creo que él sí Eh, lo ubicó. sí. Y alguien que realmente admiro mucho, con el cual, eh, pues, ese sí, o sea, por ejemplo, a Mike Musville yo lo conozco y tengo fotos con él. Ok. Y este que te va a hablar
es un pelado, o sea, es menor que yo, pero lo admiro muchísimo. Y él se llama Santiago Linares, es un colombiano con el cual también he hecho colaboraciones, tengo trabajos. Apenas con 21 años y ya ha facturado más de $50,000 Wow. eh, con sus emprendimientos, con sus cosas, y hoy en día es un referente de la industria, que también ahí viene como otro mentor que también yo admiro mucho, que se llama Carlos Davis, colombiano también. Todo el tema de los inmuebles y todo ese tipo de cosas, y así en general. También escucho mucho a Jürgen Klarik y así Ujú. otros referentes así que me vienen a la cabeza, pero básicamente como ellos más que todo. Me encanta. En esta parte, ¿tú consumes mucho audiolibros, conferencias, no sé, estos videos de motivación personal? ¿O cómo es un día regular en tu vida cuando, no sé, no, bueno, no sé ni siquiera si tú lo hagas, pero si lavas los trastes, ¿qué escuchas? ¿Qué haces? ¿Qué ves? Ok, mira que me enfoco mucho en temas audiovisuales, o sea, yo leo, sí, leo pues mis libros los que más me interesan, pero soy muy puntual con el tema de leer, o sea, no me leo cualquier cosa, sino que me enfoco muchísimo en el tema de los libros, pues en audio, por ejemplo, estilo podcast o también estilo videos, todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, mientras yo estoy haciendo otra actividad, yo normalmente gano el tiempo, estoy escuchando ese tipo de cosas porque es bastante nutritivo y son hábitos que uno crea que son positivos y obviamente te ayudan en el proceso y a crecer más. Entonces, sí, normalmente más que todo el tema audiovisuales, todo lo que son videos y audios, lo mantengo escuchando casi que a diario. O sea, si de pronto tengo mucho trabajo algún día, eso sí no lo alcanzo a hacer y bueno, listo. Pero en promedio, yo diría que por ahí el 75-80% de mis días son consumiendo estos contenidos. Por eso es que tengo tanto conocimiento, porque son horas y horas y horas que yo ya he Ujú. estudiado y aprendido de los más grandes. Por ejemplo, este tema de barrer, escuchando música o así, ¿ya no forma parte de tu vida o muy, muy poco? Sí, sí lo hago, o sea, mantengo como, digamos, el equilibrio en ese sentido, pero de todas maneras es un grandísimo porcentaje mayor el tema pues de estar viendo cosas que me nutren. ¿Cuánto, no sé, vives tú en convivencia con alguien, o sea, dentro de tu misma casa? No, 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 ok, yo actualmente así solo. o sea, eres soltero, ok. Bueno, eso lo preguntaba porque a mí sí me pasa mucho, quiero compartírtelo. Yo escucho mucho conferencias de X, ¿no? O sea, hay veces que prendo YouTube y mientras barro pongo una conferencia y estoy escuchando algo que me interesa y la música la dejé de lado hace mucho tiempo. Y yo, pues yo tengo tres hijos y una esposa y luego les digo, ¿quién quiere escuchar una conferencia? No, nadie, ¿no? Y los tengo hartos porque a mí me pasa así y tenía como esa sospecha de que probablemente tú tenías ese hábito similar por muchas cosas que me vienes mencionando, que vaya, no las puede uno como absorber de manera rápida leyendo solamente porque a lo mejor te llevará mucho tiempo de tu vida o no sé, pero sí son cosas que hacen los que emprendemos y los que tenemos pues como pues este raro gen o rara enfermedad de querer pues ser pues yo diría que ricos y millonarios, ¿no? Porque pues si no, ¿para qué lo hacemos? Ahora, otro tema, bueno, voy a regresar un poquito. Hace un momento dijiste ambición, hay que tener ambición. Y pareciera que la palabra ambición es una palabra mala, ¿no? O sea, niño En malo, no. Latinoamérica. Ajá, sí, no, no, no ambiciones. Y yo he escuchado muchas conferencias de gente que tiene negocios que dice, necesitas ser ambicioso, necesitas tener hambre, necesitas querer tenerlo. Sí. Y querer tenerlo o ambición son pues como palabras feas, groseras. ¿Tú qué opinas de esto? Opino que volvemos a lo mismo. Es un tema cultural y es un tema de mentalidad. Tú tradúcele esa palabra de ambición en inglés y díselo a un gringo. Él no lo va a ver normalmente de la misma manera como lo ve un latino o un alemán. Él va a decir, le vas a decir, por ejemplo, yo soy ambicioso. Le dice, te felicito. Eso está muy bien.
pero dile en Latinoamérica, a cualquier país de Latinoamérica, yo soy ambicioso, te miran raro, como que como tan atrevido, ¿cierto? Como tan Ajá, pasado, pues. Entonces, es un tema cultural y es un tema de mentalidad, porque la ambición es necesaria para construir imperios, la ambición es necesaria para poder construir y crecer negocios y construir edificios. Imagínate los que construyen los edificios más grandes del mundo, imagínate que no fueran ambiciosos. O sea, no existirían edificios más grandes, todos serían iguales. sí. Entonces, no cre además de que la vida sería tan aburrida, porque no habrían cosas súper gigantes, súper increíbles en el mundo. O sea, todo sería tan normal, tan promedio, tan tranquilo, nadie saliría. O sea, sería algo que no, la ambición es necesaria para la vida. La ambición es una parte del mundo. O sea, es necesario y está mal visto en Latinoamérica justamente por lo mismo, porque eso es un grandísimo error. Eso es una mentalidad errónea. Yo tengo un libro que hablo del tema de la mentalidad y justamente pues hablo de estos temas y aquí se toca un poquito el tema de la religión, que obviamente es un tema delicado, pero resulta que el tema de la religión hay un problema y es que en Latinoamérica lo malinterpretaron. O sea, la religión está enfocada en que tú está bien que hagas dinero, incluso está bien que seas ambicioso, pero Ajá. como está escrita, por ejemplo, en el tema de la Biblia, está mal interpretada y los curas normalmente la demuestran de una manera errónea, porque el mismo Jesucristo tenía frases incluso, y esto es muy recomendable que lo escuchen a Laín, que él habla de estos temas, y el mismo Jesucristo decía así, los pobres estarán entre nosotros, no nosotros los pobres estaremos con más pobres. O sea que él se estaba excluyendo, no incluyendo. Él Ujú, se excluía de los pobres. Él no se consideraba alguien pobre. Él ujú, incluso en muchas otras frases adicionales habla de que está bien ser próspero, de que debemos tener y con qué objetivo que también es de lo que hablamos anteriormente, también para dar, para ayudar, porque así vas a tener más. Entonces, son ese tipo de cosas erróneas que a la final tener más está bien, no está mal. Eso te ayuda a compartir, eso te ayuda a que tú puedas ser una persona de bien y un apoyo para la sociedad en general. O sea, ¿qué está de mal alguien que se vuelve ambicioso y construye un imperio y con ese imperio pone estaciones para darle comida a los pobres, por ejemplo? ujú. Pone, pone cosas para reclutar a las personas que están en la calle y darles un trabajo o hacer algo. O sea, fundaciones. Mira que hay tanto dinero en el mundo y personas tan ricas que han creado fundaciones, han donado incluso en muchas ocasiones casi todo su dinero justamente para buenas obras. Y es que tú crees que esas personas no son ambiciosas. Todas esas personas son ambiciosas. No existe una persona de éxito que no sea ambiciosa. Y eso es una prueba de que la ambición no es mala. Es como tú la mires. Ahí está. Andrés, ahorita que mencionaste estas partes de temas religiosos o de temas de la Biblia, me recordaste a la parábola de los talentos. No sé si tú la ubicas. No recuerdo exactamente. Ok, muy bien, te la voy a platicar porque me encanta muchísimo. Hay una parábola que se llama la parábola de los talentos, donde un hacendado, bueno, no sé el nombre textual como viene en las escrituras, pero dice, un hombre rico sale de su, de su lugar, ¿no? De su finca, llama a tres de sus siervos y a uno le da 5 monedas, bueno, perdón, creo que son 10 monedas, al segundo le da 5 monedas y al tercero le da una moneda. Y les dice, vayan y trabajen este dinero en lo que yo voy de viaje y de regreso me entregan cuenta. El hombre sale y cada una de estas personas hace lo que mejor le conviene. Uno de las 10 monedas me parece que va y compra cabezas de ganado y las cría y hace más cabezas de ganado. Al que le da las 5 monedas va y no estoy seguro, pero lo que recuerdo es siembra o algo así
y después cosecha y duplica sus monedas. Y a la persona que le dio un talento, en eso le llaman los talentos, o sea, las monedas son talentos, a la que le da un talento, esa persona dice, tengo miedo de tener este dinero, va y lo entierra Ujú, y se va a descansar. Pasado el tiempo, cuando llega este hombre poderoso y llama a sus siervos y les dice, por favor, entréguenme cuentas, el de las 5 monedas, el de las 10 monedas, perdón, le dice, yo con las monedas que me diste o con los talentos compré cabezas de ganado, dupliqué las monedas y aquí tienes pues tu dinero, ¿no? Con sus ganancias. ujú. Y le dice, bueno, eres siervo mío que has duplicado mi dinero, te voy a dar riqueza y puesto y todo, ¿no? Y lo pone en una posición, pues, de importancia. Sí. Se presenta el segundo y le dice, yo con los talentos que tú me diste, hice todo esto y dupliqué mis monedas y aquí tienes tu dinero y tus ganancias. Y le dice, siervo mío, por haber sido un siervo fiel y bueno, te voy a dar también este puesto y esto y pues eres bien visto ante mis ojos. Ujú, Y llega el tercer siervo que le dieron un talento y le dice, yo tuve miedo del dinero que me diste y como sé que, no recuerdo las palabras exactas, pero dice, sé que ciegas en donde no siembras o cosechas en donde no siembras y otra palabra dice, tuve miedo y enterré el dinero y aquí te lo entrego, ten tu talento, o sea, le da un talento y le dice, siervo malo y perezoso, dice, retírate de mi vista porque no eres digno de mí. ujú. Y le da, y dice, y este talento se lo daré al que más me dio, y se lo da al de las 10 monedas. Así Y es. cierra esta parábola diciendo, aún así, hasta al que menos tienes, le será quitado para dárselo al que más tiene. Y digo, si tener o sea, esas habilidades de crecimiento, de negociación, de poder hacer o duplicar el dinero o los bienes fuera malo, no vendría ahí, ¿no? Y estoy Claro. totalmente de acuerdo contigo. Ujú, Y esto a veces me ayuda mucho a mí porque me acuerdo mucho de la parábola de los talentos cuando tengo miedo, sobre todo miedo de hacer algo, porque te voy a confesar que me da miedo hacer muchas cosas. A veces tengo ideas de ujú. emprendimiento y me da miedo. Digo, no, ¿qué tal si no lo hago? ¿Y qué tal si no funciona? Mejor guardo el dinero, que se quede en el cajón, ahí está mejor. Y me acuerdo de la parábola de los talentos y digo, no, tengo que salir con esto y ponerlo en práctica y si funciona bien y si no, pues algo debí de haber aprendido y es, al menos para mí, una oportunidad de poder ponerme a prueba y de aprovechar lo que llega a mí, ¿no? Porque pues al final del día, creo, yo soy de esta creencia que nada es mío, sino todo es prestado y si me llega a mí es por algo, porque a lo mejor un ser divino, un ser superior, pues te lo quiere poner ahí y dale, ¿no? Y vamos a ver qué puedes hacer con eso. Vamos a ver de qué eres capaz de hacer. Y pues aquí tienes, Ujú. ¿no? Yo le digo, señor, aquí está tu hijo que está haciendo a lo mejor puras pendejadas, pero pues trata de hacer algo, ¿no? Sí. Y, y me recuerda mucho, mucho esa parte que tú me estás mencionando y me encanta esta parábola y quería compartirla contigo. Y pues tienes razón, hay que tener mucha ambición, hay que tener ganas de tener. Hay gente que no tiene ganas de tener. Cuando te encuentras con gente que no tiene ganas de tener, ¿les compartes, les dices, los invitas o simplemente pintas tu raya? Lo que pasa es que cuando las personas tienen esta forma de pensar, mira que la defienden a capa y espada. Ellos dicen, no, esto es así, yo estoy bien con esto. Y para ellos esa es su mentalidad. Y algo que he aprendido es que cuando alguien tiene una mentalidad muy arraigada y tiene un pensamiento muy pegado a lo que es, porque culturalmente fue así para él, sus padres fueron así, le inculcaron eso. Entonces pelear contra eso es perder el tiempo. Entonces, hay que identificar el tipo de persona a la final y si está muy arraigada en eso, uno puede darle sus consejos, pero normalmente ese tipo de personas cuando tienen muy metida esa mentalidad, es muy difícil de sacarle esa mentalidad. Te pongo un ejemplo. A mí nadie me va a hacer cambiar
mi mentalidad en el sentido de que yo sé que es bueno hacer dinero, yo sé que es bueno tener más. A mí nadie en la vida me va a cambiar eso, Ujú. porque eso ya lo tengo, el chip instalado y ahí no se puede borrar. Entonces, es lo mismo, pero en el sentido de alguien pobre, de mentalidad pobre. En esa parte es, tú lo ves exactamente igual. Ujú, así Sí. es. Ya no inviertes el tiempo y el recurso en alguien que no quiere, ¿no? Dicen, si no sabes, te enseño, si no puedes, te ayudo, pero si no quieres, Así no puedo es. hacer nada por ti. Eso es así. Andrés, si alguien esté interesado en acercarte a ti y que pueda, bueno, que pueda aprender esto, tú das cursos, los Sí, claro. mentoreas, ¿cómo funciona, Andrés? Sí, claro. Yo les enseño, tengo pues las dos opciones. En opción de mentoría, puedo hacer reuniones de estilo mentoría y también el tema de curso. Yo también manejo pues como un grupo de emprendedores y todo el tema, ya sea pues en cualquier modelo de negocio en los que se maneja. Y también pues hoy en día estoy sacando mi curso oficial para emprendimiento, en el cual es uno de los negocios que de todos los que he probado, el más sólido que me ha salido, el más estable en muchos aspectos, el que tiene, digamos, mayores beneficios en el sentido de que es un ingreso completamente pasivo, que ganas dinero casi que mientras duermes. Ujú. Y en ese tengo un curso que va pegado a dos cursos más, es un combo. Entonces, estoy enseñando eso, lo estoy terminando de grabar apenas y voy a hacer un nuevo lanzamiento oficial con un precio especial para febrero. Entonces, si a la gente que llegue a interesarle, pues obviamente hay mis redes sociales, me pueden seguir y ver todo lo que yo comparto. Adicional, pues de que enseño cualquier tipo de modelo de negocio de los que ya les hablé, que ya tengo la experiencia y así, de esta manera. Entonces, igualmente, pues ahí, por ejemplo, en mis redes sociales, que es Andrés Emprende Digital, Ujú. ahí mismo pues me pueden contactar y pueden hablar conmigo o pueden agendar alguna cita para cualquier situación que necesiten. Ok, perfecto. Bueno, muy bien, Andrés. Entonces, ya para finalizar, para poderle dar velocidad y agradecerte el tiempo que te sentaste con nosotros a platicar y me diste el gusto y el placer de conocerte y charlar contigo. Si alguien quiere empezar ese curso, este curso que tú vas a hacer también tiene la opción como esta que tú nos comentaste de comisión de afiliados. Claro que sí, ese se pueden Perfecto. afiliar. E incluso yo estoy dando, no tengo el valor exacto, el dato exacto, pero yo estoy dando más del 65% si no estoy mal. O sea que es bastante. De comisión por Sí, cada curso vendido. Súper. exactamente. Sí, claro, para que la gente no vaya a decir, no, pero es que Andrés nos habló de la comisión de afiliados, pero no la da. No, No, muy bien. incluso eso es algo del tema de dar, ¿no? O sea, mira todo lo que doy. Claro, Ahí, claro. eso es una gran ayuda. Perfecto. Entonces, damas y caballeros, ya lo tienen ustedes, Andrés, con el tema de emprendimiento digital. Si ustedes quieren aprender más sobre este tema, contáctenlo. Yo estuve viendo su TikTok y mucho de lo que tiene a mí en lo personal me hace sentido y eh, pues creo en esto. Yo como mercadólogo, como un marketing digital, tengo conocimiento y sí me hace mucho sentido lo que está haciendo Andrés. Contáctenlo, pónganse en contacto con él. ¿Me repites tu red social, Andrés? Andrés Emprende Digital, todo pegado. Andrés Emprende Digital. Perfecto, Andrés. Pues te agradezco que hayas estado con nosotros en esto que es el Club de los Fracasados, el lugar donde caída, caída se convierten en escalones para poder subir esa escalera que nos lleva al éxito y aprender de esto es lo mejor que nos puede pasar a nosotros los emprendedores. Y pues agradeciendo todo tu tiempo y tu espacio y el que tuvieras paciencia conmigo por llegar a esta reunión un poco tarde, Andrés. Listo, tranquilo, sí. Antes, muchas gracias por la atención aquí y la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí estamos para servir. Listo. Bueno, pues en unos días vamos a tener este capítulo, damas y caballeros, en el Club de los Fracasados. Ya lo saben, estamos en TikTok, en Facebook, en YouTube y en las 4 plataformas de podcast en audio. Y Andrés, te lo vamos a estar compartiendo para que tú también puedas verlo y etiquetar pues a quien tú quieras, ¿no? Amigos y demás.
Y damas y Ok. caballeros, muchas gracias. Queremos entrevistar a 500 personas exitosas y el día de hoy tocó el turno a Andrés y muchísimas gracias por esta entrevista. Vale, gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye, público. Nos vemos en el siguiente capítulo.